Disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy el maestro David Martín y este no es un video tutorial de guitarra, aún no voy a subir tutoriales. Este es un video para continuar con los temas de metodología de proyectos. Anteriormente estuvimos hablando de objetivos, justificación, antecedentes, y estuvimos contestando algunas preguntas relacionadas a esta parte de metodología. En este video nos compete ver qué son los resultados, qué son los análisis de datos, representación de tablas o gráficas y la interpretación de las mismas. Por el momento, eso ha sido toda la introducción. Comparte, suscribe, es gratis, chavo. Sea agradecido, chava. Y pues continuamos. Guía Exani 3, metodología de proyectos. Hoy vamos a hablar de los resultados, análisis de datos, representación, tablas o gráficas y la interpretación de las mismas. Y vamos a contestar algunas preguntas relacionadas a estos temas y a los temas anteriores de los videos que hemos visto. Bien, ¿qué son los resultados? Bueno, su función es presentar los resultados, obviamente, que se obtuvieron en el experimento realizado. Deben presentarse en una secuencia lógica en el texto. Debe ser un informe de datos claro e imparcial y también objetivo. A grandes rasgos, los resultados en un trabajo de investigación es de todo el análisis, de toda la implementación de instrumentos que se obtuvo con estos instrumentos, con estos materiales, y esos son los resultados que se obtuvieron en el experimento. Las tablas e ilustraciones deben resumir y enfatizar los resultados, aquí lo dice, más importantes, y no se deben repetir los datos descritos en el texto, es decir, información de la figura o imagen no se debe repetir con el texto, salvo aquellos que sean de mayor importancia, a que énfasis, que eventualmente puedan repetirse para resaltarlo aún más, darle más énfasis a los resultados. Apartado de resultados, ahora el apartado del análisis de datos, que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas de una investigación. A grandes rasgos, estos son los análisis de los datos. En mi trabajo yo tuve un apartado de análisis de datos, obviamente. Bien, análisis de las opiniones, expectativas de los estudiantes para mejorar el curso. Esto fue una parte de análisis que yo hice en mi tesis. Si tú estás viendo mis videos, ya tendrás una idea de los ejemplos que he dado de mi tesis. Este es un ejemplo. Se analizó las opiniones de los estudiantes con respecto a las expectativas que tienen de un curso de inducción. Se les preguntó qué expectativas tienes del curso, y acá fue un análisis de datos que yo hice de los resultados o de las opiniones obtenidas de esos estudiantes. Aquí está la pregunta: ¿qué expectativas tienes del curso? 231 estudiantes dijeron que aprender a utilizar la plataforma, así como las diversas herramientas y funciones, fue sus expectativas. Y algunos de esos comentarios de los 231 estudiantes es esto: espero aprender a utilizar el aula virtual que proporciona la nombre de la universidad para sacar el máximo provecho de esta herramienta y desde ahí luego ser capaz de entregar tareas, actividades, etc. 150 estudiantes dijeron que la plataforma sirve como apoyo al aprendizaje y mejora el desempeño. Algunos de esas 150 opiniones que hicieron estos estudiantes fue esto. 61 estudiantes dijeron esta opinión, 20 esta, 8 esta, y 8 estudiantes dijeron o dieron comentarios negativos respecto a la plataforma. Pues aquí están algunos comentarios de esos 8 estudiantes. A grandes rasgos, esta pequeña imagen que te presento fue de mi trabajo de investigación y fue un análisis de los datos, en este caso de las opiniones que tienen los estudiantes y sus expectativas con base en un curso. Este es un ejemplo de análisis de datos de las opiniones. Continuamos con la representación, tablas o gráficas, interpretación de las mismas. Representación, que son tablas, diagramas, figuras para dar a conocer los resultados de una investigación de una manera visual. Y la interpretación se refiere a la capacidad o capacidades para leer una gráfica y darle sentido o significado lógico y objetivo. Algunas preguntas del Exani 3. Hay que interpretar qué nos quiere decir las tablas o las gráficas. Esta dona viene siendo una representación, así se le dice dona. Lo utilicé en mi tesis. ¿Qué representa esta dona? Porcentaje de estudiantes que cuentan o no con equipo de cómputo.
tipo de cómputo, algunos dijeron que usan la tableta, otros que ninguno, algún porcentaje dijeron que computadora de escritorio, computadora portátil, y la mayoría dijo que el tipo de equipo de cómputo que usan frecuentemente es un teléfono inteligente. Esa es una gráfica que yo hice en mi trabajo de investigación. Es un ejemplo de la gráfica y cómo se interpretaría con base en lo que dice la imagen y el texto que está arriba, que dice figura 17. Ahora bien, vamos a darle respuesta a algunas preguntas similares o iguales que pueden salir en el examen. Primero nos dice, ¿cuál es la variación porcentual acumulada mensual de mayo según los datos del cuadro? Porcentaje acumulado mensual de mayo. Aquí está mayo, porcentaje mensual según los datos del cuadro. Bueno, te invito a que le des pausa al video, yo voy a dar respuesta. La respuesta correcta es punto 66, porque como lo dice, es un porcentaje acumulado mensual, que lo que hicimos pues únicamente fue estar sumando cada variación de enero con febrero, con marzo, abril, hasta llegar a mayo, y si tú realizas eso te va a dar menos 0.66. Es la suma de las variaciones porcentajes mensuales de enero, febrero, marzo, abril y así se obtiene esto. No hay por qué buscarle más pelos al gato, como quien dice. Es la suma de las variaciones porcentajes antes de mayo y nos da menos 0.66. Si quieres, hazlo tú la prueba, suma esto y te debe dar menos 0.66. La respuesta correcta. Continuamos. De acuerdo con la gráfica, el número de bibliotecas entre 2007 y 2011. Bien. De acuerdo con la gráfica, el número de bibliotecas, según el inciso A, presentó variaciones, B no mostró variaciones, C mostró una tendencia creciente, D mostró una tendencia decreciente. Respuesta correcta la voy a dar y es presentó variaciones. Respuesta correcta. De acuerdo con la gráfica, el número de bibliotecas presentó variaciones entre 2017 y 2011. Aquí observamos, hay que interpretar este diagramita. 2017-2011. Número total de bibliotecas, aquí está. Presentó variaciones, sí, porque en el 2007 tuvo casi 9.000. En el 2008 tuvo 7.500 más o menos. Aquí igual tuvo como 8.500. Aquí tuvo como 8.200 más o menos. Y aquí tuvo como 7.200, 7.300. Presentó variaciones a lo largo de esos años. No mostró variaciones, inciso B no puede ser porque sí mostró variaciones, lo acabamos de ver. Mostró una tendencia creciente, no, porque creciente debería ser así. Mostró una tendencia decreciente, tampoco, o sea, no nos muestra ni una tendencia creciente ni decreciente, sino que presentó variaciones en número de bibliotecas entre esos años. Respuesta correcta, inciso A. Vamos a continuar aquí. De acuerdo o de la siguiente gráfica se infiere que, vemos aquí la grafiquita, te invito a que lo analices, lo interpretes y demos respuesta. Inciso A, existe una relación positiva entre el consumo de calorías y el peso. Inciso B, no hay relación alguna entre el peso y el consumo de calorías. Inciso C, el consumo de calorías no incide de ninguna manera en el peso. Y el último, existe una relación inversa entre el consumo de calorías y el peso. De acuerdo con lo que nos están preguntando, si interpretamos bien la gráfica, la respuesta correcta es el inciso A. Existe una relación positiva entre el consumo de calorías, que aquí está, y el peso. Existe una relación entre las calorías consumidas y el peso. Es decir, si yo consumo más calorías, pues voy a quedar más fat. Esa es una relación que hay entre esas variables. Mientras más calorías consuma, pues más peso voy a tener. Por eso existe una relación entre el consumo de calorías y el peso. Los demás incisos, nada que ver, no hay relación. Ya vimos que sí hay relación. En consumo de calorías no incide de ninguna manera en el peso. Claro que sí incide. Existe una relación inversa entre el consumo de calorías y el peso. No puede ser inversa, sino que, es decir, si yo consumo menos calorías, quiere decir que voy a tener más peso. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de relación inversa y no existe una relación positiva, es decir,
Mientras más calorías yo consumo, más peso voy a tener. No puede ser que mientras más calorías consuma voy a tener poco peso. No. Respuesta correcta, inciso A. Existe una relación positiva entre el consumo de calorías y el peso. Siguiente ejercicio, observe la tabla y calcule la media de las amortizaciones en el periodo 1983 y 1988. Es decir, vamos a calcular la media entre todos esos años. Bien, básicamente, ¿qué se va a hacer? Pues es sacar la media o el promedio. Si tú no sabes sacar la media o el promedio, la verdad, te invito a ver mis videos. Ahí hay uno de media, moda, mediana. Pero la media, ¿qué es? Básicamente es la suma de las cantidades. Estas cantidades, es decir, las amortizaciones, ¿no? La suma de las amortizaciones dividido entre 6, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si sumamos todas las amortizaciones, y lo dividimos entre 6, nos va a dar como media el inciso B, 10.298.37. Ahí está, es únicamente sacar el promedio, la media, no tiene nada de complicado. Vamos a continuar con los ejercicios siguientes. Analice la siguiente gráfica y elija la conclusión válida de los datos expuestos. Hay que interpretar la gráfica y dar con la respuesta más obvia. Inciso A, no se observan diferencias significativas en la asignación porcentual del Producto Interno Bruto a educación. Se observan incrementos sustanciales en la asignación presupuestal del PIB a educación. Inciso C, se nota que la asignación porcentual del PIB se ha mantenido sin cambio a los 5 años. Último inciso, se observan diferencias significativas en la asignación presupuestal del año 2001 al 2022. Bueno, te invito a que tú la analices, interpretes la gráfica y des respuesta. Yo voy a dar respuesta correcta y viene siendo el inciso A. Respuesta correcta, no se observan diferencias significativas en la asignación porcentual del PIB a educación. ¿Por qué es el inciso C? Porque es la única opción posible, ya que no se observan cambios sustanciales o cambios significativos sobre los años 2001-2005. Así que no se observan diferencias muy significativas, es decir, no cambia mucho. Vean, del 2, 3, 3, 2, 2, no hay mucha diferencia. Si hubiera diferencias significativas, es decir, en el año 2001 hay 2, en el 2002 hubo 10, en el 2003 hubo 5, en el 2004 hubo 20, así, esas eran diferencias muy notables. Pero como esas diferencias no son muy notables, pues es el inciso A, que no se observan diferencias significativas. El inciso B no puede ser porque dice que se observan incrementos sustanciales y no hay incrementos. Llega un momento en que hay incremento, pero luego decrece. El inciso C, se nota que la asignación porcentual de PIB se ha mantenido sin cambios. No. Lo que nos quiere decir el inciso C es que todo se ha mantenido igual en esos años y no. Ha habido incrementos. No significativos, pero ha habido incrementos. En el inciso D, ¿se observan diferencias significativas? No, ya que las diferencias significativas puede ser 2001 que sea 2, 2002 que sea 10, 2003 que sea 8, 2004 que sea 0, así. Pero como no se observan diferencias significativas, pues es el inciso A. Recuerden, interpretación de tablas o gráficas. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, ley, contesta las preguntas asociadas. A continuación se presenta una serie de gráficas que corresponden a la evolución de la población de México. Los datos fueron obtenidos mediante los censos 1970 y 2000. Y dos de ellos son proyecciones que se realizaron con base en fórmulas. Dos de ellos son proyecciones que son estos dos, 2030 y 2050. Nos dice, seleccione los elementos que dan como resultado la transición demográfica que se observan en las gráficas. Nos dan los elementos y nosotros tenemos que elegir cuáles de esos elementos son apropiados con base en la interpretación de estas gráficas. ¿Cuáles son los elementos? El número 1 es la proliferación del culto religioso, el número 2 es la educación sexual, el número 3 es las campañas de planificación familiar, 4 la reducción presupuestal en salud, 5 promoción de métodos anticonceptivos y la 6 es el replanteamiento de las relaciones entre géneros.
Antes que nada, transición demográfica. Si tú no sabes qué es transición demográfica, puede ser que se te dificulte un poco encontrar la respuesta. A grandes rasgos, ¿qué es la transición demográfica? Es como que el proceso demográfico consistente en el cambio de la fecundidad o la natalidad y la mortalidad humana a través del tiempo, que puede estar ligado a como etapas, ¿verdad? También yo he visto que otros autores hacen definiciones de esta misma transición demográfica como que se centra en los cambios que experimenta la sociedad cuando una vez se industrializan estas comunidades, estos países, emplean la tecnología, mejora los hábitos de vida de la población. También se caracteriza por las altas tasas de mortalidad y de natalidad. ¿Qué puede explicar la transición demográfica? Pues se centra, pues, por ejemplo, en la explosión demográfica que ha vivido el planeta, por el motivo por el cual se ha disparado la población mundial de todos los países, ¿no? Y como les dije, también puede ser la transición demográfica como la reducción notable en las tasas de natalidad y mortalidad tras la implementación de la tecnología, la industrialización, las enfermedades o las curas de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya habiendo explicado transición demográfica, a ver, vamos a dar respuesta. Hay que interpretar esto. A primera instancia yo voy a dar la respuesta correcta de una vez. Es el inciso C. Es la C. 2, 3, 5 y 6. No, perdón, es la D. La D. Corrijo, es el inciso D la respuesta correcta. Respuesta correcta, el inciso D, 2, 3, 5 y 6. Vamos a analizar cuáles son los elementos. 2 es educación sexual, 3 es campañas de planificación familiar, 5 es la promoción de métodos anticonceptivos y 6 es el replanteamiento de las relaciones entre géneros. Inciso D es la respuesta correcta. 2, 3, 5 y 6. ¿Por qué? Bueno, porque la transición demográfica se impuso en México, según las gráficas, a partir de campañas, podemos decir, a partir de campañas que promuevan una educación sexual, que viene siendo el número 2. Como parte de esa educación sexual se busca promover la planificación, pues, de la familia a través del uso de anticonceptivos, que viene siendo el inciso, el número 5, y la planificación familiar, que viene siendo el 3, campañas de planificación familiar. De la misma manera, esto supone como una nueva valoración del papel de la mujer dentro de la sociedad, que impactaría en las relaciones familiares, que viene siendo el 6, el replanteamiento de las relaciones entre géneros, y también en el ámbito laboral, es decir, se replantea las relaciones de género, viene siendo como que una interpretación de esto, que le viene dando a las gráficas con base en los elementos de la respuesta, que es el inciso D, 2, 3, 5 y 6. No puede ser la proliferación de cultos religiosos, porque la transición demográfica se refiere mucho a la mortalidad, natalidad, a la evolución de la sociedad, a la economía implementada, a la industrialización. Proliferación de cultos religiosos no tiene que ver tanto en la transición demográfica. ¿Qué otro? Reducción presupuestal en la salud no tiene que ver tanto. Lo que sí tienen que ver y están muy de la mano son estos que les dije: la educación sexual, las campañas de planificación familiar, la promoción de métodos anticonceptivos, replanteamiento de las relaciones entre géneros. Vienen siendo los elementos que dan como resultado una transición demográfica que se puede observar en las gráficas, aunque no esté muy descrito en las gráficas, pero eso puede suponerse que sean los elementos que dan como resultado la transición demográfica. Vuelvo a repetir por qué la respuesta correcta es D, porque la transición demográfica en México se impuso a partir de campañas que podemos interpretar, campañas que promueven una educación sexual, que es el elemento,
como parte de esta educación sexual, pues como que se busca promover una nueva planificación de la familia, que es el elemento 3, a través del uso de anticonceptivos, que es el elemento 5. Y eso supone un nuevo planteamiento del papel de la mujer, podemos interpretarlo así, dentro de la sociedad, que impactaría en las relaciones de géneros. Replanteamiento de la relación de géneros en inciso 6. Esa es como una interpretación que le podemos dar a las gráficas con base en los elementos que seleccionamos. Ya vimos que no puede ser el 1 ni el 4. Ahí está. ¿Qué vamos a ver en el siguiente video? Vamos a ver el último apartado o los últimos temas de metodología de proyectos. Pues suscríbete, dale like. Recuerda que el éxito es la base, ¿no? La educación es la base del éxito. Pues espero que te sea de utilidad todos estos videos, este y todos los videos que están en mi canal. Por mi parte es todo, soy David Martín, cuídate, chao.